Economía, innovación y la teoría evolucionista. En esta ocasión haremos una breve revisión de los fundamentos de la teoría evolucionista para el análisis económico. Si bien es un enfoque y una metodología que proviene del análisis biológico, ha sido un referencial desde los años 80 del siglo pasado para estudiar los fenómenos de cambio y transformación social y económico. El referente en los estudios sobre la evolución es sin duda Charles Darwin. Su argumento central fue establecer que la trayectoria para la sobrevivencia de los seres vivos dependía de su capacidad de adaptación ante los cambios en el medio ambiente. La presentación se compone de tres partes. La primera coloca los elementos más relevantes de la visión evolucionista proveniente del análisis de la biología. La segunda establece este paralelismo que subsiste entre los procesos biológicos y los procesos económicos. Y tercero, se plantean los fundamentos argumentativos para la construcción de la conocida teoría económica evolucionista. La visión evolucionista. La teoría de la evolución tiene su origen en las ciencias biológicas, la cual estudia no solo las condiciones y características de los seres vivos, sino, sobre todo, los cambios cuantitativos y cualitativos que sufren a lo largo del tiempo. El argumento sobre el cual se basan estos estudios es plantear que los seres vivos se ubican en contextos o hábitats particulares con los cuales interactúan y que las condiciones de estos hábitats cambian, lo cual provoca efectos en las posibilidades de sobrevivencia o subsistencia de estos organismos. En esta interacción se van provocando cambios continuos o discontinuos, los cuales representan alteraciones irreversibles de los seres vivos en esta relación con el medio ambiente. De esta manera, se generan comportamientos a trayectorias en los cuales se procesará o bien la desaparición de estos organismos o, por otra parte, procesos de adecuación o adaptación. En este sentido, los organismos que sobreviven en sus procesos internos y externos provocan alteraciones conocidas como efectos de selección y o de mutación que les permite sobrevivir. Hay dos tesis fundamentales, la generada por Jean-Baptiste Lamarck en su obra Filosofía Zoológica y la obra de Charles Darwin, conocida como El origen de las especies. Si bien las visiones naturalistas de Darwin y Lamarck comparten el hecho de asumir que los seres vivos evolucionan en el tiempo, también muestran diferencias importantes. Darwin establece que los cambios y modificaciones de los organismos son resultado de la lucha continua por sobrevivir, a lo que es conocido como el proceso de selección natural. En este sentido, los organismos se ajustan a sus hábitats en función de la construcción de variaciones ventajosas que se desarrollan a partir de genotipos o, en otras palabras, en el desarrollo de herencia genética. También plantea que este es un proceso gradual, en donde los individuos y organismos que se adapten mejor a las condiciones del ambiente externo serán continuamente seleccionados. Por lo tanto, la selección también tendrá un componente altamente aleatorio en este proceso.
Por su parte, en la visión de Lamarck, este proceso de selección natural surge por la posibilidad de que los organismos generen características de adaptación al entorno. En ese sentido, él plantea que las alteraciones del medio generarán la necesidad de construir nuevas adaptaciones y que las mismas surgen de un proceso continuo de interacción entre el organismo, es decir, los seres vivos y su medio ambiente, lo cual va provocando procesos de adecuación y de adaptación. Desde esta perspectiva, las mutaciones evolutivas son graduales o radicales y que a partir de ahí se da un proceso de selección que le permitirá a los seres vivos adaptarse al entorno. La anterior diferencia puede señalarse de una forma muy concreta. Para Darwin, los cambios en el medio ambiente provocan una selección natural. Los organismos que puedan generar condiciones de adaptación sobrevivirán. Por su parte, Lamarck estableciera que cambios en el ambiente lo que va a generar es que los organismos procuren a través de la interacción con el medio ambiente adaptarse, y algunos serán exitosos y otros no. Esto lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Planteemos la aparición de un antibiótico para alterar las condiciones de resistencia de bacterias. En el argumento de Darwin podríamos establecer que la aparición de ese antibiótico genera un proceso de selección en la cual algunas bacterias podrán ser resistentes y otras no, y desaparecerán. De esta forma, las que sean débiles no serán capaces de sobrevivir. Y este proceso de alteración del medio ambiente, que es el antibiótico frente a estos grupos bacterianos, provocará que las que no son suficientes de adaptarse morirán. De ahí este argumento de que se aniquila la competencia o que sobreviven las más fuertes. En ese sentido, el antibiótico no vuelve resistente a las bacterias. Lo que hace es que es un elemento que de manera aleatoria provoca un proceso de selección natural de aquellas que consiguen construir en su estructura genética las capacidades de resistencia. Por su parte, en Lamarck, las bacterias, ante la amenaza de un antibiótico, aprenden o procuran responder ante ese cambio. Algunas generarán enzimas para tratar de neutralizar los efectos del antibiótico. Esto gradualmente generará resistencias y alteraciones en su genética para volverlas más resistentes. Esta posibilidad de cambio genera a su vez alteraciones en la estructura genética, que se transmitirá de manera hereditaria, provocando mutaciones de estas bacterias. De esta forma podríamos señalar que, a diferencia del argumento darwiniano, en Lamarck el antibiótico no solo selecciona, sino que estimula la creación de resistencias por parte de los organismos que posteriormente se heredarán. Los principios y metodología empleada en la ciencia biológica para tratar de explicar estos procesos de crecimiento, desarrollo y cambio de los seres vivos tiene un referente, se vuelve un referente o se volvió un referente muy importante como marco para estudiar los procesos que envuelven a las sociedades y a la economía. Es decir, podemos encontrar importantes paralelismos entre las condiciones en las que se verifican los procesos de cambio, modificación o transformación en uno u otro caso. En términos de economía o de las ciencias sociales,
Evidentemente no hablaremos de organismos, y sí de organizaciones o instituciones, resultado del accionar colectivo de la humanidad. En el caso específico de la economía, pues interesa conocer exactamente cómo ciertas organizaciones como las empresas, las industrias, el mercado o una región o un país se adecúan, modifican o se comportan alterándose a lo largo del tiempo ante modificaciones en los contextos en los que estas organizaciones o instituciones se desarrollan. Podemos hablar entonces que en términos de procesos históricos encontramos también algo parecido a momentos de selección, de adaptación y de cambio que sufre la sociedad y la economía. Y que estos cambios, al igual que en el contexto de las ciencias biológicas, los organismos como las organizaciones en este caso, enfrentan continuas transformaciones, graduales o radicales, que son fundamentales explicar. En nuestra disciplina, fundamentalmente nosotros tenemos como punto de atención explicar estas trayectorias de desarrollo, de crecimiento, de transformación o de diversificación que se da en el contexto económico y que envuelve, como hemos señalado en otras ocasiones, procesos en el tiempo que no pueden ser dejados de lado porque son determinantes a lo largo de ciertas trayectorias. 2. La teoría económica evolucionista. Como se señaló en la teoría evolucionista, interesa conocer los factores que implican cambios en la adaptación de los organismos. En el caso de la sociedad y de la economía, lo que interesa también es conocer cuáles son los factores que generan transformaciones en las condiciones sociales y económicas. En economía, como vimos en los planteamientos, por ejemplo, de Schumpeter, hay factores que son centrales para poder explicar estas modificaciones en las condiciones económicas y sociales. De ahí destaca, por ejemplo, el factor de la tecnología como un elemento determinante en los procesos de alteración y cuya característica es ser un elemento altamente dinámico, relacionado con experiencia y conocimiento acumulado, como señalaba Brian Arthur, que tiene componentes sistémicos y que continuamente cambia. Y de esta manera es, por ejemplo, contemplar a los factores como la ciencia y la tecnología relevantes en las condiciones de alteración de la base económica y social. El otro elemento tiene que ver con que los organismos establecen relaciones de articulación o de feedback, es decir, de intercambio y de interrelación con sus espacios de medio ambiente. En el caso de la economía y la sociedad, evidentemente es claro esta permanente articulación intersocial, pero también entre otros espacios como los mercados o las industrias. Y finalmente, las modificaciones o transformaciones están, que se pueden dar entre los espacios de las organizaciones o de las instituciones, refleja también ámbitos particulares o específicos que pueden ser contextos industriales o regionales, que son relevantes y que definen no solamente las condiciones del cambio, sino la diversidad de este cambio. Uno de los temas de interés en las ciencias económicas ha sido explicar los procesos de cambio, transformación, progreso, crecimiento y desarrollo socioeconómicos. Por tal razón, ha intentado construir
teorías lo suficientemente robustas para explicar de manera satisfactoria dicho fenómeno. El punto de partida referencial en términos de la teoría mainstream o dominante ha sido las visiones neoclásicas, que como sabemos basan el hecho de que los agentes se comportan de manera racional a partir de la disponibilidad de información que le permite tener expectativas claras y de certidumbre con relación a sus acciones. Sin embargo, como ha sido claro a lo largo de este curso, los agentes, las organizaciones y las instituciones enfrentan limitaciones con relación a la información de la cual disponen, razón por la cual procesos racionales son limitados. En este sentido, la búsqueda que hacen los agentes o las organizaciones en términos de sus lógicas, pues serán a partir de resultados de información limitada y por lo tanto no óptimos. Por otra parte, los agentes y las organizaciones no son entidades pasivas, sino interactúan continuamente con sus ámbitos, particularmente mercados e industrias. Y estos promueven continuos procesos de búsqueda y de selección a partir de sus intereses y objetivos. Dado que existe información limitada, también esto va a provocar que los resultados de las acciones de los actores económicos no sean conocidos ex ante, y que estos están sujetos a una gran diversidad de factores y variables, como son las condiciones iniciales de recursos, sea capital, técnicas, actividades de investigación o desarrollo, sujetas a la forma en la cual los organismos han aprendido a actuar e interactuar con el medio, es decir, los mercados o las industrias, definidas como rutinas, así como condicionada por información reflejada en precios, costos, entre otros. De tal manera que el comportamiento de los agentes y las organizaciones en sus espacios en donde se relacionan conlleva trayectorias que no son conocidas y que tendrán a lo sumo un comportamiento de distribución de probabilidades estocástico, donde el tiempo irá alterando los posibles resultados. De la misma forma, se somete que entre los factores de cambio más relevantes que afectan las condiciones de comportamiento de los actores se encuentra el factor tecnológico, lo cual afecta de manera incierta e impredecible los ajustes de organizaciones e instituciones. Y finalmente, que frente a la incertidumbre, los agentes económicos o las organizaciones definen procedimientos como rutinas, construyen habilidades con base en la experiencia de resolución de problemas y gestan mecanismos de aprendizaje y de cognición. Desde la perspectiva anterior, es en los años 80 del siglo pasado que nace una de las obras más importantes para explicar los procesos de transformación en la economía. El libro, Una teoría evolucionista del cambio económico, de Nelson y Winter, generó una de las referencias trascendentes en la explicación teórica y metodológica sobre estos procesos. La propuesta de la obra de Nelson y Winter hace una analogía basada en la teoría evolucionista biológica. De manera muy simplificada podríamos plantearlo de la siguiente forma. Uno, los seres vivos, en este caso serían los agentes económicos, las empresas o las instituciones. En el caso de la biología, los organismos cohabitan en espacios o hábitats ambientales particulares. En términos económicos, los agentes y las empresas y las organizaciones en general se ubican dentro de espacios que son
los mercados o las industrias que son sus hábitats. Ámbitos en donde se generan diversas interacciones, las cuales conllevarán a distintos resultados con base en las acciones y decisiones conscientes que estos establecen. En el caso económico, de nuevo, serían objetivos, por ejemplo, de rentabilidad o de crecimiento o de expansión económica. El escenario es un escenario de incertidumbre, donde no se conocen de antemano los resultados. Además, estos espacios son altamente cambiantes y dinámicos, cuyos cambios obedecen a factores económicos o no económicos. Entre los factores económicos más relevantes está el proceso de cambio provocado por la tecnología. Como se indicó, el cambio tecnológico o la base técnica implicará mudanzas y alteraciones importantes en las condiciones del medio ambiente, es decir, el mercado o la industria, de tal forma que las organizaciones o los agentes económicos tendrán que dar respuesta a partir de esta interacción con las modificaciones dadas o definidas por la tecnología. En función de sus capacidades, experiencia, conocimiento, se definirá la probabilidad de adaptación, es decir, de sobrevivencia y de expansión ante las nuevas condiciones que brinda ese contexto. Este es, en síntesis, el escenario a partir del cual la teoría económica evolucionista trata de explicar los procesos de sobrevivencia y cambio que enfrentan las organizaciones y los agentes económicos derivados del ámbito en donde se desenvuelven. Destaquemos particularmente el fenómeno de la tecnología, que es el componente más relevante del cambio en las condiciones de los espacios de actuación de los agentes y de las organizaciones. Como ya sabemos, la tecnología se compone de factores tanto tangibles como intangibles, es decir, información y conocimiento que no es de fácil o inmediata aplicación. Este conocimiento presentado en la tecnología para los agentes es apropiable y no es de disponibilidad o accesibilidad inmediata o fácil. De la misma manera, estos componentes de información que ayudarán a determinar las condiciones con base en la experiencia de los actores, definirá las posibilidades dada la accesibilidad a través de procesos como el aprendizaje y la configuración de experiencia a partir de las capacidades de estos organismos, es decir, organizaciones y agentes, para adaptarse a los cambios en donde la variable tecnológica es muy relevante. En general, los individuos y las organizaciones tienen una percepción limitada de las condiciones de sus ámbitos de actuación, es decir, de los mercados y de la industria, pero sobre todo de la tecnología, que es el factor más importante de cambio que se procesa en la base económica. De esta manera, la capacidad de adaptación que pueden tener dichas organizaciones estará en función de sus capacidades y competencias adquiridas a lo largo del tiempo, es decir, de su genética económica, y se ve reflejada en sus rutinas para la resolución de problemas. De tal manera que sus trayectorias de mejora y de diversificación estarán en función de su posibilidad de adaptación a través del aprendizaje y el conocimiento, ante, como habíamos señalado, de un contexto permanentemente cambiante. De esta manera, encontramos la similitud con los principios biológicos de la evolución. Aquí, el progreso técnico es entonces un proceso secuencial que las unidades económicas enfrentan para resolver problemas en el marco
y un conjunto de conocimientos admitidos y aceptados en términos sociales que se denomina paradigma tecnológico. Finalmente, el concepto de paradigma tecnológico es empleado como uno de los componentes centrales en la economía que se refiere a la forma en cómo están definidos los principios para la resolución de problemas en términos técnicos y de conocimiento. Ese paradigma es el referencial de los agentes y las organizaciones para encauzar las posibles soluciones productivas en la búsqueda de conquistar mercados. A su vez, estos factores de conocimiento incrustados en el paradigma y a partir de las condiciones de cada una de las organizaciones, con base en su adaptación, con base en sus competencias acumuladas y experiencia en el tiempo, será el que defina la variación o la variabilidad en las organizaciones y que también establecerá las posibles trayectorias tecnológicas en el uso de procesos. Estos son parte de los elementos relevantes de los principios de la teoría económica evolucionista. Gracias, hasta la próxima.